Señor cura párroco de esta parroquia de San Francisco de Asís, don Iván Carrera, Señor teniente hermano mayor de la Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Cristo de las Penas y Nuestra Señora de la Quinta Angustia, y presidente del Consejo Pastoral Parroquial, Miguel Salas, hermanos mayores y juntas de gobierno de las distintas hermandades de esta parroquia, miembros del Consejo Pastoral Parroquial y miembros de la Asociación de Belenistas de Arco de la Frontera, feligreses y hermanos todos. Buenas tardes. Miguel, persona arraigada a esta parroquia y a la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, nació y se crió en este barrio de San Francisco, concretamente en la calle Romero Gago. Nacido un 21 de noviembre de 1962, en una familia cristiana y humilde, hijo de Miguel y de Encarna, más conocida como Palma, el mayor de 3 hermanos, Miguel, María Inmaculada y Gloria, casado desde 1998 con Virtudes, de cuyo matrimonio nació María del Dulce Nombre y Miguel de Jesús. Miguel es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, causando alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz para el ejercicio profesional de la abogacía. Fue delegado de este colegio durante más de 15 años, en la Sierra de Cádiz, partidos judiciales de Arco de la Frontera y Ubrique. Actualmente es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Cádiz, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, en el curso de acceso a la profesión, impartiendo clases de Derecho Procesal y Asistencia Letrada. También es tutor de prácticas jurídicas externas para los másteres de formación de abogados en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y con la Universidad de Cádiz. Fue distinguido con la Medalla de Plata por el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz con motivo de su 25 aniversario de ejercicio profesional y obtuvo el especial reconocimiento del Consejo General de la Abogacía Española por su labor profesional en el turno de oficio. Asimismo, se le impuso la Medalla al Mérito Colegial en atención al desempeño de su profesión por el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, y también se le concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial por la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Fue presidente de Cruz Roja Española en la Asamblea Local de Arco de la Frontera durante una década y actualmente es vicepresidente primero de dicha asamblea y miembro del Comité Provincial de Cádiz de Cruz Roja y Media Luna Roja. Durante su mandato recibió en nombre de Cruz Roja Española la medalla como mención especial del Día de Andalucía por el 50 aniversario de la labor social y humanitaria y también obtuvo el reconocimiento por la Junta de Seguridad de nuestra ciudad por el desempeño de las funciones y labores de riego durante el COVID-19. Hermano de la Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Cristo de las Penas y Nuestra Señora de la Quinta Angustia, la cual tiene su sede canónica en esta parroquia desde el año 1582, hermandad más antigua de San Francisco y la segunda más antigua de la ciudad, datando del año 1541. Hermano del Dulce Nombre desde el año 1973, miembro de Junta de Gobierno desde hace más de 30 años. Siendo teniente hermano mayor, en el año 1998 tomó el cargo de hermano mayor en funciones, por el fallecimiento del que era hermano mayor, Manuel García de Beas Vélez. Desde entonces ha pertenecido a esta Junta de Gobierno desempeñando varias responsabilidades, delegado de formación y actualmente teniente hermano mayor. Sin olvidar que fue capataz del Paso del Dulce Nombre de Jesús durante muchos años. También es componente del Arciprestazgo de Arcos, Grazalema y Ubrique. Es miembro de la Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana y Catecumenado Postbautismal de nuestro Obispado de Asidonia Jerez, desempeñando la labor de catequista coordinador para la formación sobre el directorio en las parroquias de Arco de la Frontera, Gédula y Algar. Ha sido coordinador de las Hermandades de San Francisco y de la Pastoral Familiar, siendo ahora catequista de padres y madres de los niños y niñas que se preparan para hacer la primera comunión. Fue presentador del cartel anunciador del Belén Viviente y recreó la figura del Rey Gaspar en la cabalgata de Reyes Magos de nuestra ciudad en el año 2016. Hoy, Miguel
nos hace partícipe de una conferencia donde nos contará la vida de San Francisco de Asís, quien fue un santo que vivió tiempos difíciles de la Iglesia. Renunció a su herencia, dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales más que a los materiales. Francisco de Asís nació el 5 de julio de 1182 en el seno de una familia noble y humilde. Fue fundador de la Orden Franciscana. Miguel nos hablará de la recreación del primer Belén viviente de San Francisco de Asís, que cumple 800 años, y sobre qué lugar ocupa el pesebre en la iglesia. Sin más, y para no extenderme mucho, aunque podría hablar de Miguel horas, ya que he vivido con él y su familia los 40 años de mi vida, termino esta presentación con la oración que él siempre reza. Que el dulce nombre de Jesús nos guíe, el Santísimo Cristo de las Penas nos proteja y Nuestra Señora de la Quinta Angustia nos acompañe, sembrándonos en la fe la semilla de su Hijo resucitado. Miguel, te cedo la palabra. Buenas tardes, noche ya. Agradecimiento a mi hermana mayor en Cristo, María Dolores, que la conozco desde que nació, y por supuesto a vosotros que asistís a esta conferencia dentro del ciclo que está previsto en nuestra parroquia de San Francisco. La limitación del tiempo para este tipo de conferencias hace, pues que haya concretizado bastante, porque hablar de San Francisco podríamos estar aquí semanas y semanas sin movernos del asiento. Por lo tanto, expongo la conferencia con motivo del 800 aniversario del primer Belén viviente de la cristiandad. En la noche del día de Navidad del año de gracia de nuestro Señor de 1223, Francisco de Asís representó el primer Belén viviente de la historia de la cristiandad en el pueblo de Greso, una pequeña localidad de la provincia de Rieti, incrustada en una roca de los montes Sabino, que se sitúa en una colina del Alto Lacio en el centro de Italia. Pero, ¿quién era Francisco de Asís? ¿Por qué recreó el nacimiento de Jesús? ¿Qué lugar ocupa el pesebre de Belén en la Iglesia? Dar respuesta a estas tres cuestiones es la tarea que me ocupa esta tarde-noche, esperando que mi relato sea de vuestro agrado e interés. La primera cuestión era saber quién es Francisco de Asís, porque sigue siendo noticia 800 años después. Como su propio nombre indica, San Francisco era natural de Asís, un pintoresco pueblecito de la provincia de Perusa, ubicado en la loma de la región de Umbría, también en el centro de Italia. San Francisco nació el día 5 de julio de 1182, en el seno de una acaudalada familia de mercaderes, hijo de Prieto Bernardone dei Moriconi y de dona Pica Borlemón. Fue bautizado mientras su padre se encontraba de viaje fuera de la ciudad con el nombre de Giovanni di Prieto Bernardone. Giovanni significa Juan. Pero su padre, muy admirador y amigo de Francia, donde mantenía buenas relaciones comerciales, al regresar del viaje le cambió el nombre y le puso Francesco, del latín Francisco, que significa francés. En italiano se dice Francesco y en español Francisco. También se cree que ese cambio de nombre fue debido a que su madre pertenecía a una familia noble de la Provenza francesa. Lo cierto es que la gente conocía a San Francisco como el pequeño Francesito. A modo de curiosidad, y sobre el nombre de San Francisco, decir que el origen de Paco, que es el hipocorístico de Francisco, o sea, el diminutivo de Francisco, tiene un origen religioso, pues San Francisco de Asís fue fundador de la orden franciscana y también era conocido en su orden como Padre Francisco o Padre de la Comunidad, cuya abreviatura, como proviene del latín,
son las dos primeras letras de ese padre de la comunidad, la PA de Pater y la CO de Comunitatis, que es como se cree que San Francisco firmaba sus documentos, o sea, Paco. De ahí que para nosotros, Paco, pues los franciscos. Durante su juventud, Francisco de Asís llevó una vida mundana y despreocupada. Le agradaba mucho asistir frecuentemente a las fiestas con música, reuniones de amigos, etc., pues no tenía problemas económicos. Por otra parte, los negocios de la familia y los estudios no les llamaban la atención, pero tenían una cualidad que era la de no negar un favor o ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. En el año 1202, cuando San Francisco tenía 20 años de edad, fue encarcelado a causa de su participación en una batalla entre las ciudades de Asís y de Perugia. Estuvo prisionero durante un año y en este tiempo padeció una grave enfermedad que le hizo reflexionar y cambiar sobre su forma de vida. Al salir de prisión, se incorporó otra vez al ejército de su ciudad y se fue a combatir a los enemigos. Se cuenta que se compró una armadura de caballero muy elegante y el mejor caballo que encontró en el mercado. Pues bien, yendo por el camino, se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar ni armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujoso equipo militar. Esa noche, en sus sueños, Francisco sintió que le presentaban a cambio de lo que él había regalado unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. En el año 1206, encontrándose Francisco de Asís en el templo de San Damián, tuvo su primera visión: ve y repara mi iglesia. Entonces, en la creencia de que se debía reparar el edificio o la construcción de la iglesia, Francisco fue a su casa, cogió rollos de tela del negocio de su padre, los vendió y entregó el dinero obtenido al sacerdote de San Damián para que restaurara el templo. Su padre, indignado por lo ocurrido, lo llevó ante el obispo de Asís para que renunciara públicamente a su herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de todas sus vestiduras y dársela a su padre, renunciando con ello y, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. Posteriormente, el 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de Porciúncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco oyó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Se convirtió en apóstol. Descalzo, vistiendo una túnica ceñida con una cuerda y sin más bienes que su pobreza, proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios, o sea, proponía pasar del lujo a la pobreza. Esa capilla de Porciúncula, dedicada a la Santísima Virgen, es muy querida por los franciscanos de todo el mundo, pues allí fue donde Francisco empezó su comunidad. San Francisco de Asís no solo fue fundador de la orden franciscana, sino también de una segunda orden llamada Hermanas Clarisas, que es la rama femenina de la orden, conocida también como las Damas Pobres, y una tercera de orden, Frailes Menores, todas estas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destacamos sobre este particular que San Antonio de Padua integró la orden franciscana. En los años 1219 y 1220, Francisco predicó por Siria y Egipto, y durante su peregrinación apostólica, el sultán Al-Kamil quedó tan impresionado con San Francisco de Asís en cuanto a sus conversaciones que le permitió visitar los santos lugares sin ponerle obstáculo alguno
a pesar de que su fe era muy distinta y diferente a la de San Francisco. Y en los años 1221 y 1223 hacen la regla de la orden franciscana, basada esencialmente en el amor a Dios. En septiembre del año 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, recibió los estigmas, que son las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Hablamos de las señales dejadas en las manos y en los pies por los clavos de la crucifixión. Hablamos de las heridas causadas en la cabeza por la corona de espinas y de las marcas dejadas en la espalda con motivo de la flagelación, o sea, de los latigazos recibidos. A San Francisco de Asís se le define como el santo de la humildad y de la pobreza. Religioso y místico, es uno de los santos más venerados en la Iglesia Católica, a quien se le atribuyen más de 40 milagros, entre los que relaciono la curación de un leproso y de un paralítico llamado Prieto de Nardi. San Francisco de Asís falleció el sábado, día 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según el Evangelio de San Juan, y tenía 44 años de edad. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Jorge de Asís y actualmente se encuentra reposando en la basílica inferior dedicada a él en Asís, concretamente bajo el altar mayor. Tras un largo periodo de incertidumbre, el día 12 de diciembre de 1818 se descubrieron los restos mortales de San Francisco de Asís, poniendo fin a numerosas leyendas como aquella que afirmaba que el santo había resucitado a imagen de Cristo. Fue canonizado el día 16 de julio de 1228 en Asís por el Papa Gregorio IX. La festividad de San Francisco de Asís, todos sabemos que se celebra el 4 de octubre. El Papa San Juan Pablo II nombró a Francisco de Asís patrono de los animales y del medio ambiente, destacando su amor a la creación y su cercanía con los animales. Además, es patrono de los forestales, de los movimientos ecologistas que ponen su esfuerzo en el cuidado de la naturaleza. Conocía la relación de San Francisco con los animales. Hago especial hincapié en la expresión que también todos conocemos como la de hermano lobo, teniendo en cuenta que el lobo, esa expresión, representa la vida salvaje, la anarquía, sin orden alguno. Uno de los hechos más asombrosos de San Francisco de Asís, recogido en la obra denominada La Florecilla de San Francisco, tuvo lugar en Gubbio, una ciudad italiana situada en la región de Umbría, actual provincia de Perugia. De acuerdo con la narración, el lobo de Gubbio era un lobo grandísimo, terrible y feroz, que sembraba el terror en la ciudad, devorando tanto animales como a los infortunados habitantes que se atrevían a salir al campo. Advertido de ello, Francisco salió en busca de la fiera y cuando la encontró, le hizo la señal de la cruz y le dijo: «Ven aquí, hermano lobo, en nombre de Cristo te ordeno que no hagas daño ni a mí ni a nadie». Y cosa admirable, el lobo se acercó al juglar de Dios como un manso cordero y se echó a sus pies. Francisco le reprendió entonces su comportamiento y le hizo una proposición. El lobo, con inclinaciones de la cabeza y movimientos del cuerpo y la cola, mostró su conformidad ante este trato, que quedó cerrado de tal guisa. Los habitantes de Gubbio le darían de comer y él, a cambio, no haría nunca más daño a nadie. Este acontecimiento ocurrió a la vista de muchos habitantes de la ciudad que habían seguido a San Francisco en gran número para ver este milagro. En nuestra tradición popular sabemos que Santiago Apóstol, bajo la apariencia de un lobo, cuida a los peregrinos que hacen la ruta de Compostela, camino de Santiago,
como lo atestiguan en el puerto alto de Gañeta, también conocido como el Paso de Roncesvalles, en el Pirineo Occidental, cercano a la frontera franco-española. Muchísimas líneas más podrían escribirse en torno a la figura de San Francisco de Asís, pero sirva de introducción lo hasta ahora dicho para adentrarnos en el acontecimiento que cambió el curso de la historia de la humanidad, el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. La segunda de las cuestiones planteadas era ¿por qué recreó Francisco de Asís el nacimiento de Jesús? Que me corrija mi párroco lo que voy a decir si no es así. Es curioso, pero en los evangelios en ningún pasaje se habla de que celebremos la Navidad. Es más, lo único que se nos dice es que precisamente celebremos la Eucaristía, hacer la memoria cuando estamos, digamos, haciendo la consagración, así, ¿verdad? Sin embargo, Francisco de Asís, pues, se le ocurrió, pues, celebrar no solamente la muerte y resurrección del Señor, sino en este caso la Navidad, el nacimiento. Pues bien, a San Francisco de Asís se le atribuye la creación del primer portal de Belén en 1223, con la finalidad de cultivar el culto a Cristo. Él mismo se había inspirado recientemente en su visita a Tierra Santa en Palestina, donde le mostraron el lugar de nacimiento tradicional de Jesús. San Francisco quiso representar el nacimiento de Jesús de manera viva, de tal modo que todos los que lo vieran se sintieran como participando en ese gran acontecimiento de nuestra historia de salvación. San Francisco tenía un amor especial al misterio de la encarnación de Jesús y experimentaba muy vivamente la humildad de Dios que se hace hombre. Por eso quería participar este sentimiento suyo a toda la gente de Grecia. Ese primer portal de Belén fue descrito por San Buenaventura en su obra llamada Vida de San Francisco de Asís, escrita alrededor de 1260, y decía: era un Belén vivo, organizado en una cueva cercana a Greso, con humanos y animales representados en los roles bíblicos. En días cercanos a la Navidad de 1223, Francisco de Asís fue invitado por su amigo Giovanni Belita para pasar juntos esa Navidad. Belita era el señor de Greso y estaba casado con la señora Alticama, ambos nobles aristócratas del lugar. Giovanni Belita era dueño de un pequeño bosque en una montaña cercana donde había una gruta a que San Francisco se le pareció a la gruta de Belén donde nació Jesús. Pues bien, cuando San Francisco llamó a su amigo Giovanni para informarle de su intención de recrear el pesebre de Belén, éste se entusiasmó con aquella idea y ambos se pusieron manos a la obra. Limpiaron la gruta de la montaña, prepararon el pesebre, lo llenaron de paja y Francisco de Asís, para conseguir un mayor realismo en aquel portal de Belén, colocó un buey y un asno como lo enseña la tradición, siguiendo las profecías de Habacuc y de Isaías, a pesar de que los evangelistas Lucas y Mateo nada dice de ello. Se cree que quizás esos dos animales se habían colado en la tradición cristiana debido a algunos de los evangelios apócrifos. Concretamente, el profeta Habacuc dijo: en medio de dos animales te manifestarás, cuando estén próximos los años, cuando haya llegado el tiempo aparecerás. Y el profeta Isaías aclara: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Para poder llevar a cabo esa primera representación del nacimiento de Jesús, Francisco de Asís contó con la colaboración de sus compañeros religiosos y con la ayuda de los habitantes del pueblo de Greso, que eran sencillos agricultores y ganaderos, razón por la que seguramente Francisco de Asís no tuvo problema alguno para disponer de pastorcitos que ambientaran la escena navideña. Finalmente, pusieron unas cuantas antorchas que iluminaran el lugar
y Giovanni Belita hasta consiguió una pareja de esposos jóvenes para que representaran a María y a José. Pero ese Belén no fue del todo viviente, pues el niño era una estatuilla fabricada en terracota, obra de la señora Alticama, esposa del aristócrata Giovanni Belita, como antes dije. Así pues, una vez todo listo y preparado, en la noche del día de Navidad, las campanas de Gresio sonaron con alegría y los habitantes, tanto del pueblo como de los alrededores, fueron a la gruta de la montaña para ver el portal de Belén. Parecía que habían retrocedido en el tiempo y se encontraban en la ciudad de Belén, pero con la particularidad de que ellos mismos eran los pastorcitos de aquella primera Navidad que visitaron a Jesús cuando fueron avisados por los ángeles. Una vez en el lugar, un sacerdote celebró la Eucaristía y el misterio del nacimiento de Jesús se hizo de nuevo realidad, como acontece cada año en la celebración litúrgica de esta fiesta, eje central de la historia de la salvación, que es la historia del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. La popularidad de la cena del nacimiento inspiró a las comunidades de todos los países cristianos a realizar exhibiciones similares. Por ello, las representaciones del acontecimiento de la Navidad se fue extendiendo por todos los lugares y en el siglo XVI se hicieron las primeras imágenes, que llegaron a convertirse en verdaderas obras de arte un siglo después, en el XVII. Entre ellas destacamos los famosos pesebres fabricados en Nápoles, que se distinguen por sus adornos y por sus detalles. Con el paso del tiempo, el portal de Belén se convirtió en un elemento esencial de la Navidad, difundiéndose por toda Europa y por América. Como curiosidad, el rey Carlos III construyó en el Palacio Real de Nápoles una sala especialmente para los pesebres, a fin de que todo el pueblo pudieran visitarlo. Actualmente, la costumbre de hacer durante la Navidad el portal de Belén se ha extendido ya a todo el mundo, de tal forma que hay belenes conocidos como regionales, ya que tanto la figura como la ambientación, los decorados, etc., imitan determinadas zonas, determinadas ciudades y países. Es una forma de hacer suyo el Belén, es una forma de personalizarlo. A Federico Giovanelli, que es un vecino de Gresio que interpreta a San Francisco de Asís en las celebraciones representativas que se hacen durante la Navidad en Gresio, le gusta recordar el mito que surgió alrededor de la recreación, que sigue la descripción del franciscano Tomaso da Celayo. Se cuenta que cuando San Francisco de Asís cogió entre sus brazos la figura de terracota del niño Jesús, éste tomó vida y la paja del pesebre se convirtió además en el mejor remedio para los dolores de las parturientas, dice. Federico Giovanelli afirma: seguramente será una leyenda, será una tradición, pero es nuestra historia, es nuestra cultura, y a nosotros nos gusta llevarla adelante de esta manera. 3 años después de aquella celebración, Francisco de Asís murió, dejándonos esta tradición del pesebre que los franciscanos se encargaron de divulgar. Es una forma muy especial de hacer presente entre nosotros el nacimiento de Jesús. Dios está con nosotros. La tercera y última de las cuestiones de esta conferencia es conocer el lugar que ocupa ese pesebre de Belén en la Iglesia. Desde el principio y hasta la actualidad, el nacimiento de Jesús ha ocupado un lugar preferente en nuestra Iglesia. Y digo desde el principio, pues San Francisco de Asís, antes de representar el Belén, pidió permiso al Papa, su Santidad Honorio III, que dio su bendición a la exposición. O sea, quiero decir, San Francisco de Asís solicitó autorización antes,
Por lo tanto, no se trataba de una cuestión particular o privada y de escasa entidad para San Francisco, sino de un evento con proyección de futuro por su trascendencia. Estamos hablando nada más y nada menos que del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. De hecho, seguimos hablando de ello después de más de 2000 años. En la actualidad, la creación del primer Belén de la historia del cristianismo como importante elemento de religiosidad popular fue reivindicado por nuestro Papa Francisco mediante la Carta Apostólica Admirabilis Signo, que significa admirable signo, publicada en Greso el 1 de diciembre del año 2019 y destinada a toda la Iglesia. En ella se trata sobre el significado y el valor del Belén. Fijaros la importancia de la representación del nacimiento de Jesús en la Iglesia, que es la primera vez en la historia que un pontífice dedica al pesebre una carta apostólica. Con esa carta, el Papa Francisco pretende alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, etc. Ello se aprende desde la niñez en compañía de los padres y abuelos. El Papa Francisco manifestó: espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso sea descubierta de nuevo y revitalizada. E invitó a redescubrir la simplicidad y capturar lo esencial, como hizo San Francisco de Asís. Frente a la cuna descubrimos lo importante que es para nuestra vida, a menudo frenética, encontrar momentos de silencio y oración. El pesebre es un elemento importante de las fiestas de Navidad, porque pone ante nuestros ojos y descubre para nuestro corazón el más maravilloso acontecimiento de la historia de la humanidad. Dios hecho hombre en la persona de un niño pobre y humilde, pero rico en amor y bondad. Construir el pesebre en familia es una forma muy especial de vivir el amor y la unidad familiar, y es una experiencia importante en la educación en la fe de los niños. El Papa Francisco lo considera un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Parece que nuestro pontífice Francisco pensaba en Arco de la Frontera cuando hablaba de hacer un ejercicio de fantasía creativa con materiales dispares, pues aquí en nuestro pueblo, y a través de un villancico por todos conocido, desde muy pequeños sabemos que las casas del nacimiento son de papel. También sabemos que las montañas también, que los ríos y las lagunas son de cristal y que las flores son pintadas, los ángeles de barro, la Virgen y San José, de barro las ovejitas, la mula y el buey, y de madera tallada, Melchor, Gaspar y Baltasar. La estrella que brilla es de latón, la nieve de algodón. El cielo hecho decorado de añil y los caminos de serrín. Este ejercicio de fantasía creativa con esos materiales tan dispares como es el cristal, la montaña, el papel, el barro, el algodón, nos acerca al mensaje de nuestro pontífice y al mensaje de paz y bien de San Francisco de Asís, que perdura durante 800 años y perdura simplemente, y esa es la esencia de la Navidad, porque el niño que está en el portal, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad. Muchas gracias por vuestra atención y feliz Navidad. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Salas y especialmente también a nuestra hermana mayor del Dulce Nombre, Dolores García de Bea,
Ha sido una disertación preciosa, ya estamos en los albores de la Navidad. No cabe duda de que San Francisco solamente tenía en su corazón ciertamente el sentido de la evangelización. Lo que quería era enseñar, catequizar por medio de aquello que tenía por delante y por medio de sus propias manos, pues el misterio profundo del amor de Dios, que pasa ciertamente por la encarnación del Verbo de Dios, que se hace precisamente pequeño y humilde, pero de verdad lleno de amor para entregarse a todos nosotros. Por eso ha sido una verdadera preciosidad la disertación, nos ha adentrado en la persona de San Francisco y sobre todo en el pesebre. Yo os invito a todos a que, igual que le digo a los niños de catequesis los domingos cuando vienen, esta Navidad todo el mundo tenga un pesebre en su casa y sobre todo en esa noche santa de Navidad podamos contemplar en familia que Cristo ha nacido por cada uno de nosotros y lo ha hecho por amor a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miguel Sala, Dolores, muchas gracias a los hermanos de las cofradías, de las hermandades de nuestra parroquia que estáis hoy aquí presentes, hermanos del Camino Neocatecumenal, hermanos de la parroquia. Muchas gracias a los medios de comunicación, muchísimas gracias a todos vosotros. Que Dios bendiga y feliz Navidad.